Hola, si vieron el programa de ayer, dijimos que la fecha de hoy era especial para nosotros. Ayer dejamos claro que este día era realmente relevante para todos los que estamos trabajando ahora mismo, pero no esperábamos en absoluto que fuera así. Estas cosas del azar, el destino o las casualidades son realmente curiosas. Comenzamos este programa, este formato, preguntándonos cómo había podido ser posible que el conflicto entre Rusia y Ucrania acabase en la guerra que ya todos conocemos. Eso fue en el programa 1. Hoy nos encargamos de sacar adelante el programa 100, un programa que se suponía que debía ser una fiesta, una celebración. Y sin embargo, el azar, el destino o las casualidades han provocado que hoy, en nuestro programa 100, volvamos a hablar del conflicto en Ucrania. Un conflicto que, damas y caballeros, acaba de pasar al siguiente nivel. En un mismo discurso, Vladimir Putin ha ordenado una movilización militar temporal, ha utilizado por primera vez la palabra guerra y ha afirmado que la guerra nuclear podría ser una posibilidad. Así que 99 programas más tarde vamos a volver a hacernos y a tratar de resolver la misma pregunta que ya formulamos en el programa 1. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Damas y caballeros, bienvenidos a En Dos Continentes. Y queríamos perdernos el día de hoy. Bien, se preveía que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, iba a comparecer ayer. Una comparecencia que se acabó aplazando 24 horas. Y esta mañana, cuando aún nos estábamos quitando las legañas, nos hemos encontrado con este pastel. Pero vamos a retroceder esas 24 horas. No, Vladimir Putin no compareció públicamente, pero hubo alguien que sí. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, dio una entrevista al canal estadounidense PBS, una entrevista que dio muchísimo de sí y nos ha ayudado a entender al menos la posición de este país en el conflicto. Un conflicto que la periodista en cuestión y el propio Erdogan veían de forma totalmente distinta. Comencemos con la guerra en Ucrania, donde, como ya sabe, la gente sigue muriendo cada día. Ha mostrado su apoyo a ambos lados, Rusia y Ucrania. ¿Quién cree que lleva la delantera ahora mismo? Judy, lo primero. ¿Quién lleva la delantera, Rusia o Ucrania? Como líder no estoy dispuesto a hablar de esto. Todo lo que queremos hacer y lo que queremos ver es que esta batalla acabe y llegue la paz. Tanto si es gracias al señor Putin o si es gracias al señor Zelensky, es lo que siempre he pedido. Es un conflicto que ha conllevado muchas víctimas. La gente está muriendo y no habrá un ganador al final del día. Y no es eso lo que queremos. Claro que sí, un ejercicio fantástico de periodismo. La primera pregunta ha sido buena, por supuesto que hay que hablar de la guerra teniendo en cuenta el papel de Turquía, claro que sí. Pero la forma de hecho de formularla ha sido horrible. ¿Qué? ¿Cómo va esto de la guerra? ¿Han metido gol ya los rusos o la defensa de Ucrania sigue resistiendo? ¡Bah! ¡Qué partidazo! Es difícil poder haber contestado mejor que Erdogan en esta cuestión. La guerra no es un partido. La guerra es un acontecimiento terrible que debe ser siempre evitado, en el que no hay ganadores, incluso aunque los libros de historia digan lo contrario. Durante estos 100 programas hemos dejado dos cosas claras en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Primero, el relato de la guerra lo escriben los países que prevalecen, no que ganen. ¿Y por qué no ganan? Porque segundo, hay víctimas inocentes en ambos lados. Algo que parece que no solo opinamos nosotros, también Erdogan. Entiendo, pero a la misma vez dice que Putin está haciendo, que el señor Putin está haciendo esto bajo los intereses del pueblo de Rusia. Pero ¿incluye eso el asesinato de cientos de miles y muchos más ciudadanos ucranianos? Judy, tenemos que ver la realidad como es. No solo están muriendo los ucranianos, también hay muchos fallecimientos en el lado ruso. Pero ellos fueron los que invadieron. Es un hecho distinto. Sí, se hizo. Pero antes de que este conflicto estallase, han ocurrido muchas cosas. Y con el conflicto, los eventos se han desarrollado brutalmente. Y ahora estamos viendo una serie de víctimas en caída. Las Naciones Unidas deben llegar a una conclusión lo antes posible. Y tras esa conclusión, podremos sacar adelante lo que ocurre. Y por ello, estamos dando pasos adelante para resolver esta crisis de rehenes. Claro que sí. ¿Qué más da que haya rusos que mueran? Si lo han invadido ellos. Por supuesto. Todos y cada uno de esos soldados han elegido en consenso que lo mejor que deben hacer es invadir Ucrania. ¡Y que viva la democracia! No, esto es lo que se nos escapa a veces. Los soldados son peones que sirven según los intereses de su rey en este ajedrez particular. Y como en el popular juego, los peones son los que caen mientras el rey observa impasible, sabiendo que la partida continúa hasta que él decida caer. Vale, hablemos de este rey. Putin no tiene demasiados amigos, al menos en cuanto a figuras políticas se refiere. Una de esas figuras podría ser la del propio Erdogan, que fue preguntado por una de las preguntas sobre la guerra que están sin resolver.
¿Es cierto que los rusos bombardearon intencionadamente hospitales y escuelas? Y si es así, ¿debe Putin ser culpado directamente? ¿Debería ser el propio presidente Putin declarado responsable? Si la investigación llega a esa conclusión, Putin mostrará su reacción. No está bien ver a Putin como alguien distinto porque haya antepuesto los intereses de su país y esté luchando por sus intereses y los de su país. Ahora mismo, en la batalla entre estos dos países, estamos hablando con Putin. Al mismo tiempo, también estamos hablando mucho con Zelensky. Y al mismo tiempo, estamos hablando con Gutiérrez. Y Gutiérrez está hablando con todos los miembros de esta situación. Si vamos a llegar a una conclusión, no lo conseguiremos eligiendo un lado. No lo haremos apoyando a un solo líder, sino que debemos buscar una conclusión que satisfaga a todos los involucrados. Es neutralidad total. No es que Turquía sea prorrusa, no es que Turquía esté en contra de Naciones Unidas o de la OTAN. Es simplemente que Turquía ha tomado una decisión: echarse a un lado. Así de simple. Y es algo lógico si lo piensan. El país vuelve a tener una tensión peligrosa con Grecia y los turcos lo tienen claro. Con eso, más que suficiente. Pero el conflicto en Ucrania les importa, claro que sí. Y puede ser el país con más información precisamente por estar en contacto con todas las partes involucradas. No hace demasiado, Putin se reunió con Erdogan. Y según esas conversaciones, este es el pensamiento del presidente de Rusia en esta parte de la guerra. Es que la actitud de Rusia será realmente clave. En Uzbekistán me reuní con el presidente Putin y tuvimos una larga conversación. Y de hecho me ha demostrado que parece estar bastante dispuesto a acabar esto tan rápido como sea posible. Fue mi impresión, porque la situación actual es realmente problemática. Bueno, es algo cierto a medias. Sí, Putin quiere acabar con la guerra lo antes posible, pero no tiene pinta de que sea exactamente como dice Erdogan, es decir, con una paz rápida. Putin tiene sus objetivos y no tiene intención de frenar en su propósito. Y el problema es que esos intereses chocan con los del gobierno de Zelensky, o al menos de esas partes que no buscan referéndums para adherirse a Rusia. Y claro, una cosa es tratar y hablar con Putin y otra cosa es conocerle. Hoy podríamos hablar perfectamente de la figura del gafe. ¿Por qué no puede haber sido un gafe el que hayamos comenzado este programa en pleno conflicto bélico? ¿Por qué no puede haber sido un gafe el que nuestra edición número 100 sea justo en el día de hoy? Podría ser. Los gafes podrían estar ahí. Y uno de ellos, sí, podría ser Erdogan. Ayer afirmó que Putin quería acabar la guerra pronto y hoy nos topamos con sus declaraciones. Pero no fue lo único. Ayer Erdogan respondió a otra de esas preguntas calientes. ¿Debería permitirse que Rusia mantenga algunos de los territorios que ha tomado de Ucrania desde que la invadió en febrero? ¿Debería ser parte de la solución para este conflicto? No. Y sin duda, no. Cuando hablamos de un acuerdo recíproco, nos referimos a esto. Si se va a establecer la paz en Ucrania, por supuesto que la devolución del territorio que ha sido invadido será algo realmente importante. Se espera esto. Se quiere esto. El señor Putin ha realizado ciertos pasos. Nosotros hemos realizado ciertos pasos. Las tierras conquistadas serán devueltas a Ucrania. Por lo que hemos visto hoy no parece que sea así. ¿Y cómo ha podido ser? ¿Habrá mentido Putin a Erdogan? Y si es así, ¿por qué? Bueno, yo no me atrevo a decir que conozco la mente del presidente de Rusia en absoluto, pero sí tengo una teoría. Y mi teoría es que una cosa es que Putin tolere a Erdogan y otra cosa es que olvide. Y es que la última vez que se reunieron, a Putin le tocó esperar. Sí, puede sonar exagerado, pero conociendo un poquito a Putin y viendo la cara del presidente mientras esperaba, ¿creen que tiene pinta de ser alguien que olvide? No, no la tiene. Y así fue como ha llegado la sorpresa. Esta misma mañana Putin tomaba el micrófono para comenzar un discurso de más de 10 minutos. Un discurso que realizaba con un solo motivo: contrarrestar el contraataque lanzado por Ucrania. Y tiene una solución, al menos una solución temporal. Creo que es necesario apoyar la propuesta del Ministerio de Defensa y el personal general para llevar a cabo una movilización militar parcial en Rusia. Repito, estamos hablando solo de una movilización parcial. Solo la gente en la reserva del ejército será elegible. La prioridad residirá en las personas que sirven en las Fuerzas Armadas
y tengan la experiencia y especialización militar. Aquellos elegidos, antes de ser enviados a los lugares de servicio, tendrán un entrenamiento adicional obligatorio. Confiando en la experiencia que hemos ganado durante la operación militar especial, el decreto sobre la movilización parcial ha sido firmado. Nueva ronda de peones. La medida es sencilla. Todo aquel que esté inscrito en las fuerzas militares rusas se va a combatir a Ucrania. Teóricamente es una medida temporal, pero está claro que depende de la duración y el desarrollo de la guerra. Y es que sí, hoy por primera vez después de 7 meses, Putin ha llamado al conflicto por primera vez guerra. Ahora bien, según el presidente de Rusia, no se trata de una lucha que comenzase en febrero o que lo hiciera en 2014, con la tensión en el Donbass. Según Putin, hay que retroceder hasta 1991. El objetivo del oeste es debilitar, derribar y destruir nuestro país. Han hablado abiertamente sobre que en 1991 su objetivo era lograr el colapso de la Unión Soviética y ahora quieren lograr el colapso de Rusia, del que es conocido como su enemigo mortal. Y han tenido estos planes desde hace mucho tiempo. Han atacado la infraestructura, han utilizado sus armas para conseguirlo y lo han hecho durante décadas. Lo han hecho amenazando a Rusia y Ucrania con su rusofobia y planes antirrusos y empujando a Ucrania hacia la guerra contra nosotros. Es lo que más ha destacado a nivel mundial, sí. Putin ha dicho la palabra guerra. ¡Guau! Pero no, eso no es lo relevante. De hecho, esta ocasión ha sido la única en la que ha utilizado este término. Si echan un vistazo al resto del discurso, el conflicto sigue siendo una operación militar especial. Lo realmente relevante es que Putin ha señalado al oeste y lo hace situando en el tiempo el inicio del ataque. Todo esto no comenzó con Rusia, comenzó con la Unión Soviética. Una Unión Soviética que estuvo inmersa en una guerra fría con los Estados Unidos. Una guerra con esa temperatura porque siempre se quiso evitar una cosa, el conflicto nuclear. Sin embargo, según Putin, por primera vez en la historia podríamos enfrentarnos a un conflicto de estas características. Rusia necesita llevar a cabo las consiguientes medidas económicas y culturales y todos los pasos con sus consecuencias debidas para afrontar esta amenaza hacia nuestro país, hacia este chantaje nuclear, no solo del oeste, sino también la localizada en las centrales nucleares, bajo las palabras expresadas por algunos mandatarios y antiguos líderes de Ucrania, que afirman y han amenazado con utilizar armas nucleares o armas de destrucción masiva contra el ejército de Rusia. A aquellos que se han permitido el lujo de decir estas palabras, quiero recordarles que nuestro país también tiene distintos medios de destrucción. Distintos medios que son mucho más eficaces que bonitos. Y con respecto a la amenaza hacia la integridad del territorio de nuestro país y la defensa de Rusia, desde luego que utilizaremos todos los medios que tengamos disponibles. Los ciudadanos de Rusia pueden estar convencidos de que la integridad territorial y nuestra independencia será alcanzada y asegurada. Lo enfatizo de nuevo, lo haremos con todos los medios que tengamos a nuestra disposición. Pues la intención de este programa ha sido siempre acabar con algo positivo. No soy demasiado aficionado de eso de que se vayan tristes después de nuestro rato juntos. Hoy puede parecer complicado. Puede incluso que el mensaje hasta suene repetitivo. Pero debemos enfatizar algo. Que en estos tiempos, en esta incertidumbre, debemos acercarnos precisamente a aquello de lo que estamos seguros. ¿Y qué es eso? Se preguntarán. Sencillo. A ustedes mismos, a sus familiares, a sus amigos y seres cercanos. Porque tenemos que creerlo, damas y caballeros. Tenemos que creer que solo hay una forma de afrontar el huracán. Y esa forma es haciéndolo todos juntos. Todos juntos, de hecho, hemos llegado hoy hasta aquí, hasta el programa 100. Veamos qué nos depara en los siguientes 100 mientras hablamos sobre Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor en 2 continentes. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.